Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos las diferentes estrategias de segmentación de mercado que pueden llevar a cabo las empresas. Las estrategias de segmentación de mercado son los planes que diseña y ejecuta una empresa para diferenciar a su mercado objetivo del resto del mercado general. Con esta diferenciación se consigue segmentar o dividir al mercado en distintos grupos de consumidores, relacionados según unos elementos comunes. Al tener dichos segmentos separados y ordenados, la empresa seleccionará, dependiendo de su estrategia de segmentación, un número determinado de segmentos, en los que centrarse, los cuales pasarán a ser su mercado o público objetivo. Ahora bien, ¿cuáles son estas estrategias de segmentación? Básicamente nos podemos encontrar con 4 tipos de estrategias, las cuales las veremos de una en una a continuación. Empezaremos por la segmentación no diferenciada o masiva. Esta estrategia se da cuando una empresa, a pesar de conocer los distintos segmentos de su mercado, decide no enfocarse en ninguno de ellos. Por tanto, la organización prefiere tener un enfoque comercial masivo. Hoy en día, debido a la alta competencia, esta estrategia es poco común. Sin embargo, en el pasado fue muy utilizada, y un ejemplo lo tenemos cuando la empresa Ford, en 1920, ofrecía a todo el mercado un único coche, el cual era el modelo T de un único color, el negro. La ventaja de esta estrategia es que se consigue abaratar los costes, ya que solo se produce un producto. La desventaja es que al no centrarse en ningún segmento en especial, no cubre las necesidades específicas de ninguno. Como segunda estrategia, nos encontramos con la segmentación diferenciada. Esta estrategia se produce cuando la empresa identifica y selecciona 2 o más segmentos específicos de mercado. Así, para cada segmento puede desarrollar un producto diferente, o llevar a cabo una campaña de marketing distinta. Por ejemplo, una marca de ropa que va a desarrollar un producto específico para los deportistas y otro producto totalmente diferente para los niños. Además, realiza campañas de marketing totalmente distintas en ambos segmentos. Como desventaja nos encontramos que los costes serán mayores, pero la ventaja es que tenemos más posibilidades de ventas, al atacar a segmentos en concreto. Como tercera estrategia nos encontramos con la segmentación concentrada. Esta estrategia se produce cuando una empresa identifica varios segmentos, pero decide concentrarse únicamente en uno de ellos. Por ejemplo, la marca de relojes Rolex se concentra en personas que tienen una renta muy elevada, y por tanto todos sus modelos siempre tienen un precio muy alto. La principal desventaja es que tiene el riesgo de que si entran nuevos competidores en ese segmento pueden robar a sus clientes y tener así una gran pérdida de ventas. Sin embargo, la ventaja principal es que la empresa consigue una fuerte posición en el segmento, debido a que tiene un mayor conocimiento de las necesidades de esos consumidores. La última estrategia es la segmentación personalizada. Esta consiste precisamente en crear campañas o productos personalizados en cada segmento del mercado. Debido a esto, buscan conocer en profundidad los gustos, las necesidades y los intereses de sus clientes. Y con base en ello, diseñan campañas de marketing, con mensajes y canales de distribución personalizados, para conseguir que el cliente se identifique con ese producto o marca. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.